Hola, buenas tardes. ¿Me ¿Qué tal? escuchan? Buenas tardes. Perdón la confusión, fue error mío. No subí ayer el link, me di cuenta hoy cuando estaba a las 5 y estaba yo sola. Bueno, ¿ustedes tienen algún chat o algo como para avisar que estamos? Sí, no. Sí, Doc, ahí ¿Tienen? Sí, envié. Ok, ahí avisamos, ¿sí? gracias, muy amable. Esperamos unos minutitos entonces que se terminen de conectar quienes están, así que empezamos. Bueno, vamos a comenzar la clase. Les- no, pero no sé quién escribió. Esto en el tren sin internet. Ok. Bien. Vamos a comenzar la clase. ¿Se escucha bien cuando hablo? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bárbaro. Sí, se escucha, Doc. Bárbaro. Necesito que enciendan las cámaras, por favor, para poder comenzar la clase. La forma de tomar presente, quien no tenga la cámara encendida, salvo excepciones que me van escribiendo por privado, van a tener ausente. Bien, hoy vamos a hablar sobre la primera clase de esta trilogía de clases que vamos a tener. La primera clase tiene que ver con lo que ya vinimos viendo o desarrollando los escenarios de simulación. Creo que todos ya lo hicieron, lo que tiene que ver con la primera consulta obstétrica. Después vamos a hablar sobre algunos aspectos sobre las consultas obstétricas en general. La segunda clase que vamos a tener está vinculada a la hipertensión inducida por el embarazo y la tercera clase y última tiene que ver con ruptura prematura de membranas, ¿sí? Como digo siempre, cualquiera de los tres temas, más el segundo y el tercero, la clase está basada a través del consenso de FASGO, que es la Federación Argentina de Ginecología Obstetricia, que es la que nos nuclea a los obstetras. ¿Sí? Bien, voy dando la clase. Si alguien no entiende o se quedó, me frena y charlamos de vuelta. ¿Sí? Bien, cuando hablamos sobre los controles obstétricos en general, vamos a ir indicándolos a partir de cada uno de los trimestres. Los objetivos fundamentales cuando nosotros hacemos un control obstétrico tiene que ver con permitir la valoración de alteraciones que se asocian al embarazo.
¿Para qué? Para permitir una detección y corrección de algún déficit nutricional o metabólico que pueda sufrir una embarazada y llevar esto a una afectación en el desarrollo de ese embarazo, ¿sí? También permite la detección de las complicaciones precoces, como por ejemplo vamos a charlar de hipertensión y ruptura prematura de membranas, ¿sí? También el disminuir los efectos que pueden llegar a producir patologías preexistentes de una embarazada, porque como habíamos hablado, hay mujeres que tienen patologías preexistentes, insuficiencia renal, hipertensión, fibrosis quística y la enfermedad que a ustedes se les ocurra, ¿sí? En esos casos el seguimiento va a ser conjunto, nosotros nos vamos a abocar lo que tiene que ver con el embarazo y el colega idóneo en el tema de base de esa paciente va a seguir su patología, ¿sí? Cuando hablamos sobre la primer consulta obstétrica, justamente nosotros desarrollamos un escenario de simulación, simulando esa consulta. Los datos fundamentales y a partir de lo cual nosotros tenemos que basarnos es conocer la fecha de última menstruación de esa mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha de última menstruación, ¿qué es lo que vamos a determinar? La edad gestacional. Lo cual es clave, porque a partir de esa edad gestacional yo voy a ir calculando el embarazo en el desarrollo del tiempo, ¿sí? Y es importante calcularlo bien. ¿Por qué? Porque si yo tengo un error en ese cálculo, voy a arrastrar ese error en el transcurso del embarazo. ¿Sí? Ejemplo, si yo le calculo de menos, yo creo que está de 7 semanas y en realidad está de 12. Y si yo lo traspolo en el recorrido del tiempo, yo creo que está de 38, pero en realidad está de 35. ¿Se entiende? O piénselo al revés. Creo que está de 7 o está de 14. Puedo pensar que es un pretérmino, en realidad ya es un embarazo de término. Entonces, poder calcular correctamente esa edad gestacional es sumamente importante. Eso se facilita cuando la paciente es regular, tiene ciclos regulares, en donde la paciente te dice, doctor, yo menstruo tal fecha. Las pacientes que tienen ciclos irregulares es más difícil porque el ciclo menstrual justamente es irregular y la paciente no te sabe referir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir en ese caso? Esa primera ecografía que es básica. Esa primera ecografía que se pide a partir de la semana 7. ¿Por qué no la pido antes? Porque si la pido antes, voy a ver el saco, no veo el embrión. Si veo el saco del embrión, no veo los latidos y tengo que estar repitiendo semanalmente esa ecografía y generando una angustia extra a la embarazada. A partir de la semana 7, si la edad gestacional es cierta, debería haber todo, saco, embrión y latidos y a partir de ahí poder determinar la edad gestacional. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Si yo le pido esa ecografía y coincide con la fecha última en realidad con la edad gestacional que yo calculo a partir de la fecha última menstruación, la voy a seguir por la fecha última menstruación. Ahora, si no coincide, que puede darse el caso que no coincida, la voy a seguir por la ecografía. ¿Sí? O sea, esos valores que yo voy a ir determinando mensualmente, cada 5 semanas o semanalmente, ya cuando estemos de término, le vamos a ir sumando a esa primera edad gestacional. Repito, por eso es importante conocer y calcular correctamente esa edad gestacional. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Después comenzamos como cualquier tipo de consulta ginecológica, no, cualquier tipo de consulta médica en donde vamos a tener que conocer a la paciente, hacer una correcta anamnesis. Dentro de esa correcta anamnesis tenemos que tener los datos familiares. Dentro de esos datos familiares, antecedentes de hipertensión, diabetes, antecedentes oncológicos. Particularmente vamos a pesquisar patologías que puedan estar asociadas a patologías que se desarrollan durante el embarazo, ¿sí? Después tenemos antecedentes personales. ¿Qué tenemos que saber de esa mujer sobre los antecedentes personales? Alguna enfermedad, como hablábamos anteriormente, alguna enfermedad preexistente, que la paciente te diga que tiene lupus, que tiene fibrosis quística, que tiene insuficiencia renal, que tiene hipertensión, la patología que esto se les ocurra. Dentro de las antecedentes personales tenemos que conocer el grupo y factor, clave y fundamental. Y si la paciente no lo refiere, y aunque lo refiera, debemos pedir en el primer laboratorio el grupo y factor. Tiene que estar asentado en la historia clínica que el grupo y factor de la paciente. ¿Por qué? Porque podemos tener un cuadro de incompatibilidad GNRH y, por ejemplo, si la paciente te refiere a un antecedente de un aborto y ya es A negativa con el mismo padre, probablemente éste esté sensibilizada y tenga que recibir la gamma globulina en el puerperio.
¿Se entiende? Entonces, esos datos relevantes que pueden tener implicancia en el transcurso del embarazo. Otros antecedentes que tenemos que tener en cuenta son antecedentes ginecológicos. ¿A qué me refiero? Perdón, hábitos personales también me olvidé. Hábitos de consumo del tabaco, alcohol y drogas. Tabaco fundamentalmente muy asociado a hipertensión, que lo vamos a la clase siguiente, muy asociado a RCIU, restricción del crecimiento intrauterino. El cigarrillo produce una afectación en la circulación, principalmente circulación placentaria. Tenemos chicos de bajo peso, lo mismo que el consumo de alguna sustancia lícita o ilícita, particularmente marihuana y cocaína. Cocaína, síndrome de abstinencia en el recién nacido, por ejemplo, asociado también a hipertensión y RCIU o el hábito del alcohol también es sumamente importante, ¿está? Tengo que hacer un acompañamiento a esa mujer en el desarrollo del embarazo. Otro dato relevante que tenemos que conocer son los antecedentes quirúrgicos. Y cuando hablo sobre quirúrgicos, hago antecedentes quirúrgicos en general, no solamente ginecológicos. La paciente te refiere, yo tengo dos cesáreas anteriores, son importantes. Si la paciente te refiere que tiene una quistectomía por vía laparoscópica, es importante. Si la paciente te refiere, tengo una apendicectomía y una por peritonitis y una laparotomía, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de intervención a nivel abdominal, ya estamos hablando de un abdomen no virgen, con ingresos por vía laparoscópica en menor medida o vía laparotómica en mayor medida. Y puede generar una complicación futura si la vía de finalización de ese embarazo es por cesárea. Si es por parto no me preocupo, pero puedo tener una urgencia en donde tengo que rápidamente sacar a ese bebé. No es lo mismo ingresar a un abdomen virgen a un abdomen que tiene varias cirugías anteriores. ¿Se entendió? Y cuando hablo de cirugías no hablo solamente a nivel abdominal, sino en general. Siempre doy el mismo ejemplo. Viene una paciente, te dice, doctor, ¿tiene un antecedente quirúrgico? Sí. Cuando era chica, estaba andando en bicicleta, mi hermano me empujó por el barranco, tuve un traumatismo de pelvis y tengo clavos en la pelvis porque tengo una pelvis inestable. ¿Es importante? Sí, porque esa pelvis va a estar modificada, no va a tener esa capacidad de distensión necesaria, por ejemplo, si ese bebé va a nacer por parto, lo cual en ese caso me puede modificar la vía de finalización. ¿Se entiende? O la paciente te refiere, no, doctor, tuve un osteosarcoma de chica y me falta el miembro derecho, tengo una prótesis. ¿Qué puede pasar? Que esa paciente no pueda estar en posición de parto, en una camilla de parto. ¿Se entiende? Son cirugías que si bien no tienen implicancia abdominal o vaginal también, ¿por qué? Pues la paciente te puede referir, yo tengo una conización hecha, ejemplo, lo cual tengo que estar atento porque tiene un cuello más corto de lo normal, ¿sí? Entonces, son todos antecedentes quirúrgicos no abdominales que también tienen implicancia desde la posición de la paciente. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, son datos relevantes que tenemos que conocer en ese caso. ¿Está? ¿Cuáles son los otros antecedentes? Los antecedentes obstétricos. Saber si es su primer embarazo, si tiene dos embarazos anteriores, 3, 4, 32, 800 embarazos. ¿Cómo fueron esos partos? Si fueron partos o cesáreas, si tuvo alguna complicación en esos partos, cuánto pesaron esos chicos y relacionarlos a la edad gestacional. Y dice, doctor, tengo una hija que nació de término 39 semanas y pesó 1,4 kg. Raro. ¿Se entiende? Cotejar esa edad gestacional con el peso, cotejarla con alguna malformación que haya tenido, cotejarla con alguna alteración neurológica, y ahí lo linkeo, por ejemplo, con la toma del ácido fólico. ¿Cuál es la dosis del ácido fólico? 1 miligramo si no tiene antecedentes, si tiene 5 miligramos. Gracias a Dios, que nos dijeron 0,4. Muy amables. Bien, continuamos. Eh, si tuvo una lactancia positiva, si tuvo una lactancia negativa, ¿sí? ¿Cómo fueron sus puerperios? El embarazo no termina solamente cuando nace, ¿sí? Tenemos que conocer si tuvo un puerperio patológico, si tuvo una corioamnionitis, si tuvieron que rasparla, si tuvo un acretismo placentario, si tuvo una retención placentaria, si tuvo una atonía uterina. Miren todos los datos que podemos recabar de embarazos anteriores que pueden tener implicancia o no en este embarazo actual. ¿Queda claro? Todavía
seguimos con la anamnesis. Como explicaba en la simulación, esta primera consulta es la que lleva la mayor cantidad de tiempo cronológico. Cuando viene de 30 semanas, que te trae el laboratorio y la ecografía, vos tenías un parto anterior. No, esa historia ya quedó en la primera consulta, no volvemos a la anterior. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Con esta edad gestacional, ¿qué es lo que tenemos que calcular? La fecha probable de parto, la primera consulta que te va a decir la mamá cuándo van a ser mi hijo. ¿Sí? Si yo no tengo el gestograma, que es esa ruedita que nosotros solemos tener en consultorio, ¿cómo hago el cálculo matemático para decirle a la señora, señora, su fecha probable de parto es tal? Regla de Pinar, ¿Cómo? puede ser. Regla de Pinar. Yo ¿Cuál es la conozco eso. regla? Yo conozco el estetoscopio de Pinar, no la regla de Pinar. Capaz tenemos otros útiles escolares que ha diseñado Pinar. No, ¿A es qué que se la llama regla de matemática. Pinar? Es la ¿Cuál es? matemática es. ¿Cómo es? Era la ¿Cómo fecha de calculo? última menstruación, Ya. eh, más 10 meses menos 3 semanas. No, 10 Pues meses te fuiste al año 34. sí, Esos son 10 días y le resto 10 3 días. meses. Eso, perdón. 10 meses no, ya te pasaste un año entero. Sí, es claro. ¿Se No entiende? tiene forma. El Sí. chico nace de 88 semanas. Le sumo 10 días y le resto 3 meses. Ese es el cálculo matemático que tenemos que hacer para calcular la fecha probable de parto. ¿Se entiende? Repito, es simplemente un cálculo matemático que estipula entre 39 semanas 5 y 40 semanas. ¿Sí? Pueden hacer antes, pueden hacer después. ¿Está? Ese es el cálculo matemático que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué otro dato tenemos que hacer durante esa primera consulta? Lo que corresponde a la anamnesis, la semiología. ¿Sí? ¿A qué me refiero a la semiología? Si la paciente no tiene controles ginecológicos, debemos hacerle el PAP y la colposcopía, debemos revisarle las mamas, ¿sí? Porque hay pesquisas de patologías mamarias durante el embarazo. Por ejemplo, en una simple inspección mamaria, encontrarle que tiene un pezón umbilicado, retraído, ¿sí? Y a partir de ahí, en el desarrollo del embarazo, asesorar sobre ciertos ejercicios para poder exteriorizar ese pezón, porque si ese pezón queda para adentro, probablemente esa mujer de esa mama tenga una lactancia negativa, mastitis, suspensión de lactancia. ¿Se entiende? Entonces nosotros como profesionales tenemos que saber que esas mamas están óptimas para el día de mañana que tenga un puerperio, tener una lactancia positiva. Positiva ya saben todos que más de 6 meses. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Otras características que tenemos que tener en cuenta con respecto a la fisionomía de las mujeres. ¿A qué me refiero a fisionomía? Algo charlamos con algún grupo en los talleres de simulación, es ver la estructura física de la mujer. No es característico de, o no te determina que van a ser por parto y cesárea, pero te puede orientar a que esa mujer probablemente el bebé nazca por parto, probablemente nazca por cesárea. ¿Sí? ¿A qué me refiero particularmente? Las pacientes que tienen orígenes nórdicos son altas y tienen caderas angostas, lo cual no quiere decir que no vayan a ser por parto, pero estructuralmente tienen caderas chicas. No suelen ser la vía de finalización por parto. ¿Se entiende? En cambio, las pacientes que son de Centroamérica hacia abajo suelen tener otra estructura. Suelen ser pacientes con texturas más bajas y caderas más anchas. ¿Sí? Esas pacientes probablemente tengan una predisposición natural por la estructura de la cadera a nacer por parto. Repito, eso no significa que no vayan a nacer por cesárea, pero estructuralmente, orgánicamente, tienen más predisposición. ¿Queda claro? Entonces, si viene una paciente, ingresa al consultorio y yo la veo que mide 1,50, ¿sí? Y es bajita, ahora, y tiene unas caderas anchas, probablemente no tenga ningún problema. Ahora, si mide 1,50 y es chiquitita, todas las estructuras anatómicas me orientan a que probablemente sea más dificultoso que nazca por parto. ¿Se entendió? Eso es lo que tiene que ver con la estructura. Es simplemente te sentás y la inspección, la paciente ingresa al consultorio. ¿Se entiende? Y después claramente lo vamos a asociar a todo esto que venimos charlando, los antecedentes y demás. ¿Sí? Una vez que terminamos todo el interrogatorio, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Los estudios. ¿Cuáles son los estudios fundamentales? Un análisis de sangre completo, un laboratorio completo. ¿A qué me refiero al laboratorio completo?
todo, hemograma, coagulograma, función renal, hepática, tiroides, todo, desglosado detalladamente, conocer, como uno puede hacerse un laboratorio clínico, conocer su función en general. ¿Qué le vamos a sumar ese? Como dijimos al principio, en el primer laboratorio vamos a sumar el grupo y factor, ¿sí? Para conocerlo. ¿Qué le vamos a sumar? El urocultivo. ¿Para qué le vamos a sumar el urocultivo? Porque las pacientes suelen tener bacteriuria sintomática. Esa bacteriuria sintomática, justamente su nombre indica, es asintomática. La paciente no suele tener síntomas, pero tiene infecciones urinarias. Cualquier proceso infeccioso, sea del origen que sea, va a generar contracciones. Esas contracciones pueden desencadenar una ruptura prematura de membrana, lo cual tengo que pesquisarla y engancharla antes de que empiece con los síntomas. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces le voy a pedir un urocultivo. ¿Qué le voy a pedir después? Lo que corresponde a la serología. ¿Qué es la serología? Hepatitis B, hepatitis C, Chagas, toxo, HIV y BDRL. ¿Sí? Esas 5 serologías se las voy a pedir en los 3 trimestres del embarazo. ¿Sí? En los 3. Saben que el embarazo son 9 meses, son 3 trimestres, 3 por 3, 9. En cada uno de los trimestres voy a pedir ese mismo laboratorio. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primero va a tener grupo y factor, que en los otros no los va a tener. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Y cuando hablo sobre toxo, toxo IgG, IgM. Tengo que saber si la paciente ya tuvo contacto con la toxoplasmosis, por ejemplo. ¿Se entendió? Semiológicamente en esa primera consulta, lo mismo que desarrollamos en la simulación, no hay demasiado por hacer, porque estamos hablando de una consulta que es menos a 10 semanas. Menos de 10 semanas no vamos a determinar la altura uterina, no vamos a escuchar los latidos, ¿sí? Sí, si le pedimos la ecografía, vamos a ver la ocultación de los latidos, pero a través de la ecografía, no a través del Sony, que es el aparatito que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos después? La medimos, la pesamos y le tomamos la altura uterina. Tanto el peso como la tensión arterial es tan importante como el buen cálculo de la edad gestacional. Porque si yo tengo un subregistro de tensión arterial, después la paciente va a tener un registro mayor y yo creo que tiene menos porque tuvo un mal registro. Lo mismo que el aumento de peso. Aproximadamente una embarazada se estipula o sería de buena práctica que la embarazada no aumente más de 1 kilo por mes con toda la furia. ¿Sí? Entonces, si una embarazada yo tengo un mal peso y puedo tener un subregistro del peso y yo creer que está dentro de los parámetros normales y en realidad está aumentando de peso. El aumento de peso, vamos a ver la clase que viene, directamente proporcional a hipertensión, por ejemplo. ¿Se entendió? ¿Sí? Cuando ya avanzamos el embarazo, desde el punto de vista de la semiología, sí vamos a empezar a hacer la medición de la altura uterina, lo que tiene que ver la ocultación de los latidos, pero antes de la ocultación de los latidos tenemos que hacer las maniobras de Leopold, ¿sí? Las maniobras de Leopold son maniobras semiológicas para poder determinar 3 características fundamentales. La primera maniobra lo que va a determinar es el dorso fetal, o sea, la espalda del bebé hacia dónde está mirando. ¿Cómo se hace? La paciente está acostada, nosotros estamos en la camilla como hacemos siempre, con el dorso de nuestras manos vamos a tocar la panza de la embarazada. ¿Y qué es lo que vamos a tocar? En un lado voy a ver una estructura lisa, dura, estoy tocando la espalda, y del otro lado estoy tocando estructuras blandas e irregulares, o sea, estoy tocando el frente del bebé. ¿Para qué me sirve eso? Para poder determinar después la ocultación de los latidos. Saben que la transmisión de los latidos es a través de las estructuras óseas, o sea, lo escucho a través del dorso del bebé. Si yo no sé dónde está la columna, voy a estar con el gel y el Sony embadurnando a la embarazada llena de gel para escuchar los latidos. ¿Queda claro? Entonces, la primera maniobra determina el dorso lateral derecho, dorso lateral izquierdo. La columna está de un lado, la columna está del otro. ¿Queda claro? La segunda maniobra lo que va a determinar es el polo fetal o la posición cefálica o pelviana. ¿Qué es lo que hago? La paciente está acostada, le toco la sínfisis pubiana, esa sínfisis pubiana es la que voy a marcar después con la altura uterina, entre mis dos dedos voy a pasar la cinta métrica y voy a llegar hacia el fondo uterino y voy a marcar mi altura uterina. ¿Queda claro? ¿Y qué es lo que hago? Toco la sínfisis pubiana y voy a tocar el polo inmediatamente en contacto. Si el polo es duro, rígido, redondeado, le estoy tocando la cabeza. ¿Sí?
Ahora, si ese polo es blando, le estoy tocando la cola. Por ende, determino que el bebé está en posición cefálica o en posición podálica. ¿Se entendió? O de cola, como lo quieran decir. ¿Se entiende? Entonces, la primera maniobra sé si está del lado derecho o del lado izquierdo. La segunda, si está de cefálica o de pelviana. Y la tercera maniobra determina el grado de encajamiento. ¿A qué me refiero el grado de encajamiento? Si yo tengo la pelvis acá, tengo la cabeza del bebé. Yo toco la sínfisis pubiana. Si inmediatamente entre la sínfisis pubiana y la cabeza yo puedo colocar el dedo, quiere decir que la cabeza del bebé está por arriba del estrecho superior. ¿Se entiende? Si el bebé está metido dentro del estrecho superior, no tengo espacio para poner mi dedo entre la pubis y la cabeza. ¿Se entendió? ¿Fui claro con el ejemplo? Bien, a la práctica solamente se utiliza la primera y la segunda, que es para determinar el dorso fetal y si está de cabeza o de pelviana. Claramente esto lo vamos a corroborar siempre con las ecografías que le vamos a pedir. ¿Sí? Pero nosotros, semiológicamente en el consultorio, debemos hacer estas maniobras. ¿Se entendió? Cuando yo oculto los latidos, que siempre hago la misma aclaración y siempre se confunden, no es lo mismo que monitoreo fetal. ¿Queda claro? Yo oculto el latido, es como que yo te pongo el estetoscopio en el corazón y escucho que tenés frecuencia cardíaca de tanto. ¿Cuál es la oscilación de la frecuencia cardíaca fetal? Entre 120 y 160 latidos por minuto, de una frecuencia más elevada que las personas adultas. Menos de 120 estamos hablando sobre una bradicardia fetal, más de 160 hablamos sobre una taquicardia fetal. ¿Queda claro? Yo solamente escucho que el bebé y el corazón está latiendo. Punto. No es monitoreo fetal. Monitoreo fetal lo vamos a ver a lo último de la clase cuando son embarazos de término. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Sí? Maravilloso. Bien. ¿Qué nos queda pedir? Las ecografías. ¿Sí? ¿Cuáles son las ecografías que tenemos que pedir? Esa primera ecografía que es la que va a validar el embarazo. Esa primera ecografía es importante, como dijimos, a partir de las 7 semanas. ¿Por qué? Porque voy a sacar varios datos. Dentro de esos varios datos, el primero es diagnosticar que es un embarazo ortotópico. ¿Qué significa? Que es un embarazo que está dentro del útero y lo cual saco de eje la posibilidad de un embarazo ectópico. ¿Qué otra característica? Que es un embarazo único y no es un embarazo doble o un embarazo triple. Otra característica que es un embarazo en curso, que no es un huevo muerto y retenido, un anembrionado, etcétera, etcétera, etcétera. Otro dato que es implantación del embrión no está asociado a un hematoma, por ejemplo. Entonces, si la paciente empieza con pérdidas, probablemente esa pérdida sea producto del hematoma y no sea una causa de un aborto. ¿Se entiende? Son datos, aparte de lo de la edad gestacional que nosotros hablamos, ¿sí? Esa primera ecografía es relevante. ¿Cuál es la ecografía relevante del primer trimestre? La ecografía, la translucencia nucal o TN, entre las 11 y las 13, 14 semanas. Es una ecografía específica que se pide en esa semana y lo que va a calcular el ecografista es el pliegue, el diámetro o el espesor del pliegue de la nuca del bebé. ¿Por qué? Saben que la trisomía del par 21, que desarrolla un síndrome de Down, tiene la particularidad de tener el hueso occipital plano. Ese plano determina un aumento de espesor. Valor normal 3 mililitros. Mililitros. 3 milímetros, perdón. Si esa ecografía me da más de 3 milímetros, no tengo un diagnóstico de certeza. Tengo un diagnóstico de sospecha. Porque la ecografía, la translucencia nucal, es un estudio, no me sale la palabra, me sale preinvasivo, pero no es preinvasivo. Un diagnóstico prenatal, ahí no me salía, diagnóstico prenatal no invasivo. Si tengo esa ecografía alterada, debo pasar a un diagnóstico prenatal invasivo. ¿Cuál es? La punción de las vellosidades o la punción del líquido amniótico. ¿Queda claro? Máximo 13 semanas para realizar la punción. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Hago una aclaración. Todas estas ecografías que vamos a hablar sobre el específico, siempre las ecografías hacen biometría fetal, diámetro biparietal y demás. Vamos a hablar sobre lo extra de información que vamos a dar. Habla sobre el líquido, la placenta, el bebé, los latidos. ¿Queda claro? Eso es general. En cada una de las ecografías vamos a ver los datos relevantes. ¿Cuál es la ecografía del segundo trimestre importante? El scan fetal, que es a las 20 semanas. ¿Sí? Ese scan fetal, ¿qué es? Es como si al bebé le harían una tomografía. Ven absolutamente todo. Todo es
todo, le ven hasta el cristalino, para que se den una idea, ¿sí? Ven anomalías renales, anomalías cardíacas, anomalías encefálicas, los ventrículos, las aurículas, la desembocadura de la aorta, los órganos genitales, la vejiga, absolutamente todo. Es como si le hacen un escaneo por completo. ¿Queda claro? Sumamente importante porque algunas patologías o asociadas, por ejemplo, procesos infecciosos durante el embarazo no pesquisados, habitualmente salta en esta ecografía. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y la tercera ecografía, la que corresponde al tercer trimestre, no hay un tiempo determinado, se trata de hacerlo más próximo al término. ¿Y qué datos relevantes me va a llevar? Me va a determinar como dato relevante el peso fetal, sumamente importante. ¿Por qué? Porque ese peso fetal puede modificarme en mi vida de finalización. Ejemplo, viene a la consulta, 38 semanas. Bueno, te voy a pedir la ecografía del último trimestre, la última ecografía, vamos a ver cuánto pesa. Peso estimado 4 kilos 800. ¿Sí? Claramente me puede modificar la vida de finalización. Sabemos que cuanto más grande es el bebé, más asociado, por ejemplo, distosia de hombros, entre otras múltiples complicaciones obstétricas. ¿Queda claro? Entonces, capaz si tengo un chico de 4 kilos 800, probable macrosomía, probable decisión de conducta de finalización por cesárea. ¿Se entiende? Como al revés, me puedo asociar a un RCIU, 39 semanas, 2 kilos 600, y este bebé se me está quedando en el peso. ¿Se entiende? Entonces, mucha ecografía también me va a determinar. ¿Qué otras características? El líquido. Repito, todas las ecografías valoran la biometría fetal, placenta y líquido, pero esto es muy importante. ¿Por qué? Asociado justamente a esto, a un polidramnios o a un oligoamnios. Y como tercer dato relevante es la posición de la placenta. ¿Por qué? Porque la posición de la placenta, y no estoy hablando de una placenta previa, ¿por qué? Porque la placenta previa yo la tengo que ir viendo en el transcurso de las ecografías, ¿sí? Si tengo una placenta previa en un primer control de embarazo, me quedo tranquilo porque esa placenta puede ir migrando con el desarrollo y el crecimiento del embarazo. ¿Queda claro? Que la paciente presenta una placenta previa en la primera ecografía no determina que va a quedar ahí, sino que puede ir desplazándose a nivel que el útero va creciendo. ¿Cómo lo controlo? Con esas ecografías. Ahora, sí es importante si yo tengo una vía de finalización, la placenta, ¿por qué? Porque si la placenta sigue estando placenta previa, primero no es indicación de parto. ¿Se entiende? Y después, ¿qué otro de relevante tenemos que tener en cuenta? ¿Dónde está ubicado la placenta? ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer una cesárea y la placenta está en cara anterior, la incisión que yo voy a hacer es en cara anterior. Entonces yo ya tengo que saber como estrategia quirúrgica que cuando abra, lo primero que entro es en la placenta. ¿Se entiende? Lo cual eso me da dos cosas. Una, me va a retrasar la sacada del feto en un caso de una urgencia. Esos tiempos valen oro. Y el otro es la hemorragia y el sangrado que puede llegar a provocar. Si yo entro en la placenta es como si rompiera una esponja de sangre, para que se entienda. El sangrado en esa cesárea va a ser mucho más importante. ¿Se entiende? Entonces, con esa ecografía me va a valorar dónde está ubicada la placenta y me puede modificar o no la vía de finalización. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Todo clarísimo? Todo bien. Bien, dime. ¿Todo bien? ¿Dijeron? No, no escuché. ¿Todo bien? ¿No? ¿Sí? ¿Están jugando al oficio mudo? Bárbaro. Bien. Hagan así, ¿no? Bien. Entonces, esas ecografías son importantes. A partir del tal, dos cosas importantes. La medicación que va a recibir la embarazada durante el embarazo, como hicimos, es el ácido fólico. Le podemos sumar el hierro, siempre y cuando la paciente esté anémica. Como explico en los talleres de simulación, en Argentina particularmente hay una medicación que se llama Supradin Pronatal, que tiene ácido fólico, vitaminas, minerales, etcétera, 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 que el beneficio que tiene es que le damos eso junto y salimos para adelante. ¿Está? Si tiene déficit de hierro o no, se lo damos todo junto. En el caso que tengamos que darlo en forma separada, le damos 200 miligramos de hierro y el ácido fólico, como dijo Felipe, 1 miligramo en todas las pacientes, 5 miligramos en las pacientes que tuvieron abortos previos o las pacientes añosas más de 35 o con algún problema neurológico en embarazos previos. Lo ideal, no la hace ninguna,
en la consulta preconcepcional. Yo deseo buscar un embarazo que tenga una consulta que tenga por lo menos entre 2 y 3 meses antes de embarazarse la toma del ácido fólico. No la hace ninguna. La clásica es, uy, doctor, estoy embarazada, empiezo a tomar ácido fólico. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Interconsultas que vamos a realizar durante el embarazo. Ginecología, como dijimos anteriormente, si la paciente no tenga PAP y colposcopía durante el embarazo. Debe hacerse la paciente el control ginecológico, particularmente el PAP y la colposcopía. Lo ideal que se lo realice en el primer trimestre del embarazo. Ahora, le toca hacer un PAP y una colposcopía. ¿Qué muestras no le tomo a la embarazada? Endocervical. Porque, Arieta, justifica su respuesta. Ya se lo expliqué en la simulación, ¿eh? Así que espero que lo diga correctamente. Sí, Arieta, le estamos escuchando. Vamos. Que empiece el after. Vamos. ¿Por qué no le hacemos el endo a la embarazada? Cri, Yo cri. no me acuerdo. Porque el tejido endocervical es un tejido glandular, ¿sí? Por eso la mujer tiene flujo. Esas glándulas van a estar aumentadas, congestivas, edematosas. Si yo con el cepillito del endocervix lo paso y rompo esas glándulas, voy a tener una hemorragia. Y esa hemorragia no voy a saber si es de la primera mitad o un aborto o lo que sea. ¿Queda claro? Entonces, la paciente, ¿podemos tomar el PAP? Sí, podemos tomar el PAP, pero solamente exocervical. Hago una salvedad. Salvo que el PAP venga patología oncológica, L-Sil o H-Sil, habitualmente no solemos tomar conducta durante el embarazo. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de lesión está magnificada por los cambios hormonales. Lo ideal es repetírselo a los 6 meses del puerperio. Si después de los 6 meses del puerperio esa imagen persiste, ahí sí puedo tomar conducta. Repito, siempre y cuando el PAP no venga una patología oncológica de una, queda claro, ¿no? ¿Sí? Si estoy en un NI, un LSIL, no le hago nada, espero el puerperio, 6 meses y se lo repito. ¿Se entendió? Bien. La otra interconsulta que tengo que realizar es con odontología, siempre y cuando no tenga el control del último año. Dijimos, cualquier proceso infeccioso genera contracciones, tenemos que saber que las muelas y los dientes estén óptimos. ¿Está? Tercer consulta, hoy de moda, depende del plan de alimentación de la paciente, nutricionista. Si la paciente te refiere que come de todo y no tiene ningún problema, óptimo. Si la paciente te dice que es vegana, vegetariana, etcétera, 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 probablemente hacemos una interconsulta con nutrición porque va a tener un déficit nutricional de ciertas proteínas de origen animal que debemos suplementarla con otra medicación. ¿Se entendió? Nutrición, asterisco. No todas, pero puede llegar a dar el caso. ¿Se entiende? A partir del término 37 semanas, en cada uno de los controles que empiezan a ser semanales, termino los controles semanales, todas las semanas veo a la embarazada, la paciente debe realizarse un monitoreo fetal. ¿Qué es un no monitoreo fetal? Cardiotocografía, como lo quieran llamar, o NST. ¿Qué es NST la sigla? Monitoreo. ¿Alguien sabe? Non-stress test. ¿Sí? Que significa un test que le estoy haciendo al bebé sin estrés. Por ende, el monitoreo no se realiza en trabajo de parto. Trabajo de parto contracciones, trabajo de parto estrés. Non-stress test. Lo que hago en un trabajo de parto es solamente ocultación de latidos, no monitoreo fetal. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Cómo se hace el monitoreo fetal? La paciente antes de la consulta obstétrica acude al servicio, habitualmente le hacen las licenciadas en obstetricia o parteras mal llamadas, o el R1, que suelen clavarte haciendo monitoreos fetales. La paciente viene clavándose un alfajor y una cocucha. ¿Por qué una cocucha? Porque tenemos que despertar a ese bebé que probablemente esté durmiendo con glucosa. A ver, esto siempre y cuando la paciente no sea diabética, ¿no? Porque claramente no va a estar tomando una coca y clavándose un alfajor siendo diabética, ¿no? Estamos hablando de la normalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a escuchar los latidos y vamos a ver como si fuera un electro. Vamos a ver una variación en esa frecuencia cardíaca. Cuando el bebé le llega el pico de glucemia, salud, Laura. Cuando
Ah, está rodando, Gracias, ¿no? madre. Justo la agarré. Tac, pone cosa. Cuando está haciendo los registros y la glucemia aumenta, el bebé es como que se despierta, empieza a moverse y los latidos empiezan a aumentar. Van a ver que asciende y después se vuelve a normalizar y desciende. Vendría a ser como si yo le pongo a Felipe un estetoscopio en el corazón y le digo, Felipe, subite y bajate 3 pisos por escalera. Y cuando vuelve, tú lo vuelve a escuchar. Y le hago los registros de eso. Si él vuelve y sube, lo asciende. Después cuando se quede tranquilo, va a descender. Esa es una variabilidad. Eso es lo que buscamos en un embarazo. Que el monitoreo sea variable. Por eso la mujer hace el monitoreo antes de la consulta. Yo como obstetra tengo que valorar ese monitoreo que sea reactivo. ¿Qué es reactivo? Que tenga variabilidad, que el bebé ascienda y descienda. Si el monitoreo es siempre igual, como si fuera un electro y no tiene variabilidad, se llama monitoreo no reactivo. Debo repetírselo a las 2 horas. Si ese monitoreo vuelve a dar no reactivo, indicación de finalización de embarazo. Quiere decir que hay algo, estamos hablando que hacemos que todo para que el bebé se mueva, ¿no? ¿Alguien estuvo en monitoreo? No, No, yo tengo todavía duda no. de cuánto tiempo dura, o sea, el estudio. ¿Cuánto tiempo decís, bueno, 20 todo este... minutos. durante 20 minutos tenés que ver que haya variabilidad. Si no hay, repite. Exactamente. Ok. Que haya variabilidad y que no haya descensos. Porque puede ser que el bebé tenga descensos. Por ejemplo, en la mitad del monitoreo tiene una contracción, baja. ¿Se entiende? Ese descenso es habitualmente, si está asociado a la contracción, por ejemplo, puede ser una circular, que cuando hace contracción es como si estuviera ahorcando. ¿Se ¿Y entiende? qué otra ¿Y qué, forma de despertar hay para si hay diabetes, por qué ejemplo? hacen ¿Cómo los hacen? monitoreos? Laura, usted que estuvo monitoreo, ¿qué hacemos para despertar a esos niños? Movemos la panza y también se puede hacer ruidos cerca de la panza de la paciente. Le gritamos a la mamá en el oído. No, No, como habitualmente una se vez puede. me quedé en otro hospital y la doctora tenía como, no sé decir, era como un aparatito así que hacía un ruido muy, muy alto cerca de la panza y ahí en general se despertaban. Y no, la otra que se suele hacer es se pone lo del Es celular con movimiento, vibración. Habitualmente lo sacudís, le empezás a sacudir sí. la panza, le decís a la mamá que se levante, que se pare, que se ponga de costado. La paciente te mira con una cara de odio terriblemente. Le sacudís la panza y si no, lo que haces habitualmente le pones el celular con vibrador y hacer que vibra. O si no, pones música también. De repente la música le gusta, le pones un Bad Bunny, capaz levanta. ¿Sí? Pero habitualmente haces eso, le movés la panza, ¿sí? Lo ideal es que la paciente con solo la glucosa esté óptima, pero muchas veces los bebés algunos son medios pachorras que otros y hay que movilizarlos un poquitito, ¿sí? Entonces, ese monitoreo lo hacemos a partir de las 37 semanas, cuando se embarazo de término, repito, los controles semanales. ¿Cómo son los controles habitualmente? Hasta las 34 semanas, los controles son entre un mes, 5 semanas. ¿Sí? Cuando estamos de 34 a 37 semanas, los controles son quincenales. O sea, a medida que aumenta el embarazo, acortamos los controles cada vez más cerca. Y a partir de las 37 semanas, que son embarazos de término, las controles son semanales, con este monitoreo previo. Tacto vaginal, si la paciente no refiere ninguna sintomatología, pérdida de líquido, pérdida de sangre o contracciones, no hace falta hacer el tacto vaginal. Ahora, si la paciente te refiere que tuvo contracciones, sí tenés que hacer el tacto vaginal. ¿Por qué? Porque tenés que ir viendo cómo está ese cuello, ¿sí? Si tiene modificaciones cervicales, si tiene acortamiento o dilatación. Saben que los embarazos de las pacientes nuligestas que no tuvieron hijos, primero el cuello se afina. Eso se llama borramiento. Se borra el cuello y después dilata. ¿Se entiende? Por eso los trabajos de parto de las pacientes primigestas, primer embarazo, tardan más tiempo. ¿Por qué? Porque el primero el cuello tiene que hacerse muy finito y después se empieza a dilatar, lo cual cronológicamente es más largo. Por eso después en las pacientes que van tuviendo más hijos, ese proceso se hace simultáneo. Por eso los tiempos se acortan. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces la paciente puede referir contracciones, vos tactás, no tiene dilatación, pero el cuello está finito. Es decir, que tuvo un borramiento. ¿Se entiende?
son características semiológicas obstétricas que nosotros tenemos que ir dándonos cuenta en el transcurso del embarazo. Repito, siempre y cuando la paciente te refiera contracciones, pérdida de líquido, pérdida de sangre. Si la paciente dice, doc, no tuve una sola contracción, no hace falta tratar. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Datos importantes en obstetricia, transmitir confianza, clave y fundamental. Contención, clave y recontra mega fundamental, sobre todo las pacientes primigestas. Primer embarazo, complejo. Madre, tranca. ¿Sí? Contenedores. Asesoría laboral. Ojo, ¿se acuerdan del taller de simulación? Que no sé quién la mandó a trabajar sin preguntarle a la señora de qué trabajaba y era paracaidista de la Fuerza Aérea. Ah, mentira. Ojo con las asesorías, tengo que conocer de qué trabaja la señora, ¿sí? Para poder determinar. Si una embarazada no tiene ninguna complicación, puede ejercer su actividad laboral con normalidad. El embarazo no es una enfermedad, es un estado. ¿Se entiende? Complejo, pero estado al fin. ¿Sí? Otro dato fundamental, doctor, ¿puedo hacer actividad física? Siempre y cuando la paciente venga realizando actividad física previa, debe continuar esa actividad física. Hay estudios que determinan un gran beneficio en muchos aspectos sobre la continuidad de la actividad física, siempre y cuando esté controlada. ¿Está? No va a ser rapel la señora. ¿Está? Y siempre y cuando lo venga haciendo. Doctor, hace 30 años que no hago nada y me anoté en spinning o en CrossFit. No. ¿Se entiende? Ahora, si es una paciente que viene haciendo actividad física, siempre cuento lo mismo, he tenido muchas pacientes que nadaban y han nadado hasta el último momento del embarazo. ¿Por qué? Porque es una actividad física que ya venían realizando, particularmente el embarazo es una actividad de no impacto, ¿sí? Pues también tenemos que controlar eso, que sean actividades de impacto, no impacto, escalar, golpes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? En lo de la dieta, lo que dijimos, el tipo de alimentación con respecto a las relaciones sexuales, mientras la paciente no tenga ningún tipo de contraindicación, pérdida de líquido, pérdida de sangre o contracciones, trilogía para consulta de guardia, ¿sí? No hay ningún problema. Ahora, si la paciente empieza a tener pérdida de líquido, pérdida de sangre, se suspende absolutamente todo. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Motivo de guardia, pérdida de líquido, pérdida de sangre o contracciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo clarísimo? ¿No? ¿Sí? Gracias por responder. Gracias, Raíssa, que levantó la mano por lo menos. Sí, Doc. Bien, el otro son oficios. Victoria, ¿usted Sí, con el sí, gato ahí? sí, todo claro. Sí, Es un estamos gato, escuchando. ¿no? Sí, es un ¿Es un gato. gato? Sí. Bien, estamos todos. Voy a ser veterinario en breve. Cuando hace lo sumo aparecen las mascotas. Perro, gato, todas esas cosas. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo clarísimo? Viernes que viene, prometo, gracias Emilce que levanta el dedito. Los veo a todos. Los que no prendieron la cámara, so sorry. Yo tengo una pregunta. ¿Las clases las sube al campus? Porque hay Cuando, compañeros que no se pudieron unir y preguntaron en el grupo si las grababan y las subían. ¿qué quiere que le cuente? ¿Que sí o que no? Que sí, por favor. No, mentira, sí. Bueno, sí. Mañana a mí me llega el link con la clase grabada y la voy a subir al campus. ¿Está? Y Gracias. prometo el jueves que viene y el otro acordarme, yo sigo en el colectivo, largo el viaje. Eh, Mañana subo el link para la clase grabada y el jueves de la semana que viene o la otra subo lo del viernes. Sorry, de vuelta, no me acordé, me di cuenta a las 5 cuando entré y dije, estoy yo solo, qué raro. O nadie se conectó y ahí me avivé que no había subido el link. Mala mía, prometo las otras dos clases subir con anterioridad el link. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Clase siguiente, hipertensión inducida por el embarazo. Tercer clase, ruptura prematura de membranas. Las dos, repito, sacado de FASGO, Federación Argentina de Ginecología Obstetricia, SOGIVA, Sociedad Argentina de Ginecología Obstetricia, los dos pilares de las sociedades que nos rigen, los dos consensos sacados de ahí. Quien quiera leerlo de antemano sería muy buena opción, sobre todo la segunda, esta que es hipertensión, que es un poco compleja. ¿Está? Quien tenga data previa, seguramente le va a resultar más cómoda la clase. ¿Estamos?
¿Todo bien? Bueno, Doc, Maravilloso. gracias. Por favor, Victoria, Gracias, avísele a sus Doc. compañeros que vamos a subir. Muchas Gracias, doctora. gracias. De nada, buen fin de semana, estudien. Gracias, Gracias, doctor. Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc.